No sé si alguno de los hermanos o hermanas aquí presentes quisiera hacer alguna pregunta. Me imagino que por el tema del registro debería hacerla aquí en el micrófono, ¿cierto? Así que si alguien quisiera hacer una pregunta, le facilitamos el micrófono ahí. El siervo Cristian le lleva el micrófono, tenemos cable. Sí, muchas gracias a todos por sus perspectivas que enriquecen la conversación. Principalmente tenía una consulta al Pastor Méndez justamente, eh, sí, aterrizando, disculpe si justamente lo interpelé, pero trayendo a colación principalmente el enfoque de la Iglesia Metodista Pentecostal. Yo soy miembro en plena comunión de la Iglesia Metodista Pentecostal de Derecho Privado y muchas de las cosas falencias que se pueden observar dentro de la organización tienen precisamente relación con lo que usted dice. No hay un marco normativo en donde nosotros nos podemos sujetar. De hecho, sin ir muy lejos, la página web de la iglesia a la cual pertenezco no tenía una confesión de fe formal, subieron un documento hace pocos años. Me enteré hace poquito que la Iglesia Unida tenía una confesión de un trasfondo un poco más reformado, que esa página web parece que ahora está en modificaciones, espero que no sea por eso. Eh, Justamente, y justamente, claro, ¿cuáles serían los aspectos más difíciles de abordar a nosotros como metodistas pentecostales para agarrar temas de la historicidad del metodismo y poder aplicarlo acá? Hay mucha hostilidad hoy en día también, también lo mencionaba usted, hoy se sataniza mucho el tema de nuestros hermanos que están teniendo una soteriología más reformada o quizás solamente alcances respecto a las doctrinas de la gracia, pero también vemos, como usted dice, metodistas que son unicitarios, iglesias que están haciendo fraternidad con la comunidad judía, lisa y llanamente. Entonces, estamos como sentados sobre la arena, paradójicamente, y quisiera ver cuál es su perspectiva respecto a esto y cuáles son los desafíos que nosotros como metodistas pentecostales, bien lo sabemos, pudiéramos abordar. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias, mi hermano, por la pregunta. Yo diría dos cosas. Una, que hay que estar consciente que lamentablemente la pentecostalidad en este momento no se le puede negar a nadie, porque la pentecostalidad no es normativa. Cualquier persona que se declare pentecostal no tiene una base doctrinal normativa que diga para ser pentecostal, esto es lo que yo necesito. Por lo tanto, al entender eso, nos damos cuenta de que la deformación en la que nos encontramos es muy peligrosa. Sin embargo, creo que el llamado a la unidad, como lo ha dicho el pastor Jonathan, y creo que ese debiera ser nuestro deseo, el llamado a la unidad es a tener mesas de conversación. En lo que usted menciona es referente a la declaración de fe que nuestra institución a la que yo pertenezco, ellos eh, lanzaron una declaración de fe oficial el año 2022, en octubre de 2022. Y es bastante curiosa porque fíjese que al compararlas con otras, es una declaración bastante arriesgada y sobre todo inclinada a, a este lado más piadoso. Pero yo creo, aun cuando no tengo la responsabilidad de responder, porque todavía esto está en discusión. Se lanzó la declaración, está en discusión, y me atrevo a decir que el 100% del pastorado, por lo menos el 70% debe estar claro acerca de esta declaración, pero con la finalidad con la que ésta se hace es para que se generen mesas de diálogo. De hecho, eso lo dice en su prólogo. El prólogo es que la iglesia necesita sentarse a conversar.
la iglesia necesita sentarse y decir, ¿sabes qué? No estamos en la finalidad de levantar un muro y decir los que no piensen como nosotros salgan de acá, sino que sentémonos a conversar y veamos en base a esta diversidad cómo podemos convivir. Porque lamentablemente la iglesia no se formó con bases normativas. Entonces, frente a eso, creo que el interés de esta declaración de fe es el diálogo, es la conversación. Es decir, ¿sabes qué? Busquemos lo que nos une, pero siempre marcando la línea de que la finalidad de la iglesia es glorificar a Dios y hacerlo con la mayor exactitud posible. Quiero aportar un poco a la conversa, porque queda la sensación que como no hay cuestiones normativas, parece que el metodismo no tuviera nada. Metodista pentecostal, pero pareciera que no heredara nada o no quedara nada. Pero yo creo que el problema del metodismo, voy a hablar del metodismo, y quizás se proyecta en el pentecostalismo porque es mucho más amplio que el metodismo. El descubrir de que el metodismo tiene énfasis teológicos. Y esos énfasis teológicos son abiertos. Y al tener esta apertura, te genera esta sensación como que parece que faltan las bases de algo. ¿Cuáles son las discusiones que probablemente se centren en estos debates teológicos? Los metodistas no discutimos hoy día cuestiones teológicas. Tenemos zanjado con lo poco o nada que tenemos los 24 artículos de fe. Tenemos nuestros énfasis teológicos, que son esto, y discutimos cuestiones sociales, cuestiones de respuesta inminente, porque nuestra teología no responde a cuestiones dogmáticas, sino que responde a lo que se ha denominado como una ortopraxis. O sea, cómo las doctrinas responden a cuestiones prácticas de la fe. Por eso que son enfoques diferentes. Por eso que no podemos medir con el mismo termómetro una expresión de la otra. Porque incluso dentro del metodismo, para que los hermanos pentecostales se hagan una idea, hoy día tenemos iglesias con expresiones litúrgicas que caerían casi en el espectro de lo pentecostal. Y eso es metodismo. Y conviven metodismos con la misa clásica metodista, con el metodismo más pentecostal o más carismático. ¿Cómo convivimos? En este espíritu de que no existe lo normativo, sino que existen nuestros lenguajes comunes que son nuestros énfasis. Somos todos metodistas, los conservadores, los liberales, los carismáticos, los tradicionales, los que se involucran con cuestiones sociales y los que no se involucran con cuestiones sociales, y somos todos metodistas. Uno podría decir es que ahí hay un problema de identidad porque no están todos normados bajo los regímenes tales o cuales. Pero lo particular del metodismo, reflejo de su fundador, y lo que yo conecto con este libro, es cómo de repente hay que tener el espíritu de apertura para que la diferencia tenga espacio. Cuando la diferencia deja de existir, es peligroso, porque es excluyente, es segregador. Y lo que esconden muchas veces estas confesiones es empezar a dividir la iglesia. Y eso puede ser también peligroso, si buscamos el espíritu de unidad. La iglesia tenía un lema hace años atrás que era unidos en la diversidad. ¿Cómo somos capaces de entender de que a pesar, y ese lema lo tenía durante la época de la dictadura, que ustedes podían imaginar que había una división social y había una división dentro de las iglesias, pero cómo éramos capaces de lidiar con esa unidad en nuestra diversidad? Yo creo que esta discusión lleva a discutir qué es lo que es esencial hoy día para la vida de la iglesia. ¿Es esencial estar discutiendo los credos?
para la hermana que va y se sienta en la banca y escucha la prédica el día domingo, son esenciales nuestras sumas teológicas o nuestros tratados de teología. Ahí es donde yo me pregunto, yo soy director de una institución teológica, hago clases de teología y la increpancia que siempre hago a mis alumnos es cuánto de práctico es los discursos religiosos que nosotros tenemos. Lo dejo para la reflexión personal en realidad. Esto, más que una pregunta, es un comentario sobre lo que decía el pastor Miguel en cuanto al espíritu tolerante que existe en el mundo metodista y que se ve muy bien graficado en la figura del pastor Hoover y de su esposa, la hermana Mary Ann Hilton. Hace poco encontraba, Luis me lo compartía por WhatsApp, un capítulo del libro del nieto del pastor Hoover, que es Mario Gómez Hoover, que se lo dedica a la abuela. Y en él cuenta que en un viaje, que en un viaje a Estados Unidos la abuela es ordenada ministra de las asambleas, pero también ella le pide a su cuñado, parece que la lleva a una iglesia bautista y se bautiza por inmersión. Y otro amigo también con el que me junté me decía que era muy común en conversaciones de sobremesa del pastor Hoover con la hermana Mary Ann, sus discusiones de sus diferentes puntos. Ella era credo bautista abiertamente y él era paido. Entonces, qué lindo sería volver a esa apertura y tolerancia hooveriana. Nosotros en un canal que tenemos manejamos esas dos teorías que existen dos espíritus en el pentecostalismo chileno. Está el espíritu humanista y el hooveriano, y lamentablemente es el espíritu humanista el que se ha impuesto en los liderazgos del mundo pentecostal, que es mucho menos tolerante, mucho menos dialogante, muy, muy, muy antiintelectual, y sería un lindo retorno, primero volver a Hoover, luego quizás volver a Wesley, y de Wesley, si alguno se quiere ir al mundo anglicano o al mundo metodista, calvinista o el camino que quieran tomar, pero creo que el camino para el pentecostalismo chileno yo creo que es muy bueno volver a leer a Hoover, volver a conocerle. Eso. Yo sé que somos mucha gente, ustedes son de tradición avivalista, pero no vamos a hacer vigilia hoy día. Entonces, no, tengo que decir somos. El metodismo como movimiento, justamente hablando del primer gran avivamiento, cuando hacen todo este periplo y esta gira, ¿no? por lo que eran en ese tiempo las colonias, la colonia inglesa en América, y todo el resultado que eso produjo una escuela dentro del presbiterianismo que se llamó literalmente la nueva escuela, New School. Entonces, y eso produjo una cierta división por un tiempo, gracias a Dios duró poco tiempo, entre los New School Presbyterians y los Old School Presbyterians. ¿Sí? Exactamente, muy clarito. Y Princeton es el resultado de la valoración teológica de la Old School con la valoración experiencial y avivalista de la New School. Y desde Princeton llegan nuestros misioneros principales que fundan el presbiterianismo tanto en Chile como en otros países de Sudamérica. Así que estamos más ahí emparentados de lo que ustedes creen. Así que no nos miren tan distantes. Pastor Pablo, si nos puede dirigir en oración para cerrar. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos. Muchas gracias. Sé que tú nos has llamado no a la uniformidad, sino a la unidad. Y esto se debe realizar, Señor, primero bajo el poder hermoso de tu Santo Espíritu, pero también, Señor, con mesas de diálogos que permitan, Dios mío, reflejar ese espíritu de unidad, entendiendo que finalmente eres tú, Señor, el que edifica tu iglesia. Bendícenos, Señor, y permite que esto que se ha hecho el día de hoy pueda replicarse, Señor, aún en medio de las diferencias institucionales en las que nos podamos encontrar, porque finalmente
nosotros como tu iglesia tenemos un mandato y este es glorificarte a ti, Señor. No existe otro propósito sino vivir para tu gloria y proyectar esa preciosa imagen de Cristo en nosotros, Señor. Gracias por este momento, te agradecemos lo que hemos podido compartir y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén.